Hola, bienvenidos a este canal, Tu Palabra en Casa, un canal dedicado a estudiar y a aprender en conjunto el libro de los Salmos. Los invito a suscribirse, a compartir y a comentar. Todas sus apreciaciones son para nosotros de bendición para poder ir mejorando cada día este canal que es para ustedes. Me presento, mi nombre es Jenny Moreira y me tocó el Salmo 14. Vamos a leer la versión Reina Valera 1960. Necedad y corrupción del hombre. Al músico principal, Salmo de David. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan. Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel, cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo. Se gozará Jacob y se alegrará Israel. Bueno, este salmo tiene directa conexión con el Salmo 53. Son casi idénticos, a diferencia de algunas palabras. Por ejemplo, este salmo comienza al músico principal, Salmo de David. El Salmo 53 dice al músico principal sobre Mahalat Masquil de David. Mahalat significa debilitarse o enfermarse, lo que indicaría un tono triste y melancólico, de acuerdo al contenido sombrío de ambos salmos. O sea, podemos entender que esto fue escrito en aflicción. Y Masquil significa instrucción. Esa es la diferencia entre el Salmo 14 y el Salmo 53. Si bien este Salmo, el Salmo 14, es atribuido a David, surgen algunas dudas porque coincide mucho con el lenguaje, con la historicidad y con el sentido geográfico del texto, como relata Jeremías 50 del 2 al 6. Dice: anunciad en las naciones y hacer saber, levantad también bandera, publicad y no encubráis. Decid, tomad es Babilonia, Bel es confundido, deshecho es Merodac. Destruidas son tus esculturas, quebrados son tus ídolos. Porque subió contra ella una nación del norte, la cual pondrá su tierra en asolamiento y no habrá ni hombre ni animal que en ella more. Huyeron y se fueron. En aquellos días, en aquel tiempo, dice Jehová, vendrán los hijos de Israel, ellos y los hijos de Judá juntamente, e irán andando y llorando, y buscarán a Jehová su Dios. Preguntarán por el camino de Sión hacia dónde volverán sus rostros, diciendo, venid, juntémonos a Jehová con pacto eterno que jamás se ponga en olvido. Hay una profecía de castigo, un pueblo debilitado, un pueblo que por su pecado no se puede defender. Las naciones han abusado del pueblo de Israel. Estos pueblos, Amón, Moab, Filistea, Amelec, Egipto, Asiria, Edom, Siria, Etiopía y Babilonia, por supuesto.
Estos pueblos, si bien fueron usados por Yahvé para castigar al pueblo de Israel por su pecado, por su desobediencia, ellos abusaron de ese poder y nunca reconocieron a Dios. Podemos ver también que David reinó entre los años 1010 y 1006 a.C. El exilio de Babilonia fue entre los años 586 al 537 a.C. Si recordamos una línea de tiempo con los números negativos y los números positivos, podemos darnos cuenta que el número más bajito dentro de los negativos, que en este caso serían los antes de Cristo, son los más cercanos al año cero, siendo el año en que vino o nació el Mesías, Jesús. Por todos estos antecedentes, hay una posibilidad de que este salmo no sea de David, a no ser que David haya profetizado sobre este exilio. Vamos por parte ahora. El versículo 1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Necio, la palabra necio, según la RAE, que es la Real Academia de la Lengua Española, dice, ignorante y que no sabe lo que podía o debía saber. Es usado como sustantivo. También podemos decir que necio es una persona falta de inteligencia o de razón, usado también como sustantivo. Ahora, en el contexto bíblico, nos referimos a necio como aquellas personas inmorales que rechazan a Dios. El necio siempre va a actuar para su ego, para sus propios intereses, no tiene entendimiento, se expresa y reacciona de acuerdo a sus emociones, a su carne. Y quizás inmediatamente nosotros pensemos, es un ateo o es un agnóstico. Y en realidad no es así en lo absoluto. El ateo ya declaró que no cree, por lo tanto, él hace lo que quiere o lo que la ley terrenal le permite hacer. Pero en el camino nos vamos a encontrar con seres humanos que, a pesar de decir yo creo, no están haciendo caso de los mandatos, de los mandamientos, de las enseñanzas, de las leyes que nos puso el Padre Eterno. Pueden decir, yo creo, yo soy cristiano, pero lo hacemos de forma superficial probablemente. En el corazón y en el actuar dicen o decimos, no hay Dios. No hacen lo bueno según las leyes de Dios. Y aquí se habla de los adoradores de Ishtar, de Baal, de Marduk. Estos pueblos necios solamente honraban a sus dioses y actuaban como animales salvajes. El versículo 2 versa, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. En la traducción literal del hebreo dice hijos de Adán, para referirse al hombre como un mortal. Dios siempre buscó a las personas justas. Desde Set hasta Noé se entiende que hay una línea directa y una descendencia limpia. De ahí para adelante estamos todos corrompidos, lamentablemente. Y aún así Dios pudo hallar justos. Así como, en esa descendencia encontró a Enoc, que incluso fue librado de la muerte, porque él fue ascendido. Nuestro Padre siempre está buscando al que hace lo bueno. Basta con recordar a Abraham, que se encontraba envuelto en una sociedad que estaba perdida. También cuando Lot fue rescatado, recuerdan ese versículo cuando Abraham oraba y le decía, pero si hay 10 justos en esa ciudad,
tú salvarías, no la destrozarías por ese justo. Y Dios le respondía y le decía que sí, que por esos 10 justos, que después por esos 5 y por ese único justo, Él no iba a destruir la ciudad. Y Lot fue rescatado junto a su familia, porque fue el único justo hallado en Sodoma y Gomorra, que eran ciudades que estaban atiborradas de pecado. En el versículo 3 podemos leer y dice: todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Fuerte. No hay quien haga lo bueno. También citado en la carta a los Romanos 3:12. Dice: todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Bueno, sabemos que bueno hay uno solo, y eso no somos nosotros. Aquí Pablo menciona algo súper importante. Dice que todos son iguales, que todos se han corrompido, y que en ese contexto de la historia, el judío no era más o era mejor o era más santo que un gentil. Nadie merece la salvación. Y cita el Salmo, porque Israel en el tiempo del exilio también pecó. Y al ser conocedores de la palabra y de la ley, su falta se agrava. Pero Dios los salva, no por ellos, sino por amor a su nombre, como dice Isaías. En el versículo 4 encontramos estos versos. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Llevado esto al contexto del exilio babilónico, los que devoran a mi pueblo invaden, aniquilan, dispersan familias, arrebatan a los hijos de sus padres, comercializan con ellos, violan a las mujeres, las prostituyen, esclavizaron a los hombres. El salmista se pregunta: ¿acaso estos pueblos no entienden lo malo que hacen, que jamás invocan a Dios? ¿No reflexionan sobre sus abominaciones? ¿No le toman el peso a la maldad de sus actos? En el versículo 5 podemos leer: ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Dios está siempre con los justos, aunque muchas veces nos preguntemos ¿por qué nos pasa esto? ¿Para qué nos pasa esto? Porque el mundo está en contra de la fe, está en contra de su palabra. Y cada vez esta fe está siendo más menospreciada por el mundo. Pareciera que los que tenemos temor de Dios estamos orillados, estamos siendo exiliados de nuestras vidas, de la sociedad. Estamos insertos en un sistema súper hostil. Es un sistema necio. Pero finalmente, ante todo, tenemos el respaldo de su palabra y sus promesas. En Jeremías 38:2 dice que viene el juicio. Así ha dicho Jehová: el que se quedare en esta ciudad morirá a espada, o de hambre o de pestilencia, mas el que pasare a los caldeos vivirá, pues su fe le será por botín y vivirá. Siguiendo en el contexto del exilio babilónico, es profetizado que a aquellas personas que se sometan al pueblo de Babilonia, ellos van a poder preservar su vida. Si ellos quisieran oponer resistencia, van a morir a espada. Si quisieran huir, van a morir de hambre o de pestes. Pero el que entrega su vida va a vivir y podrá regresar a su tierra. El versículo 6 versa: del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Manteniendo el mismo contexto, al mencionar al pobre,
no se refiere a una persona pobre económicamente o materialmente, sino que habla de aquellos que son sencillos, de los humildes. Y aquellos que aceptaron esa voluntad, que se sometieron al pueblo de Babilonia, seguramente ellos no se esperaban todo lo que tuvieron que pasar. Pensaron que de una u otra forma iban a estar resguardados y calentitos y quizás que no iban a estar expuestos a la cantidad de aberraciones. Pero no fue así. Entonces de una u otra forma se sintieron burlados y frustrados porque no fue como ellos esperaban, probablemente. Versículo 7. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Aquí hay una petición del salmista en el exilio. Dice que la salvación venga de Sión. Bueno, Jeremías habló del regreso del exilio, y aunque la salvación no vino desde dentro de Israel, sino que Dios permitió que un personaje fuera del pueblo, que no era del pueblo, los rescatara de una u otra forma. Dios usó a Ciro, el grande, el rey de Persia, para que su pueblo volviera a su tierra. Pero hay una profecía en el subtexto de este versículo. Jesús en Jerusalén proclamó la salvación de Israel. Y no solo la de su pueblo, sino que también la de nosotros, los gentiles. En Hechos 15 relata cómo nos está haciendo partícipe de su morada. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis que ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyeran. Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Desde Sión fue enviado el Salvador de Israel. Comienza la restauración de su pueblo y de nosotros para sacarnos de la esclavitud del pecado. Y aquí igual me hace un poco de sentido porque se dice que en el primer mandato de Ciro ordena la reconstrucción del templo. También habla de una reconstrucción. Y en este caso estamos hablando de nuestra reconstrucción espiritual, de que Jesús nos hace partícipes de su morada, a pesar de nuestras imperfecciones. Este salmo, de cierta forma, está relatando lo que se vive hoy en día. Una sociedad necia que reniega de Dios, que busca su propio beneficio, complacerse, y está totalmente rendido a su carne. Una sociedad que ha asesinado a Dios. Ya lo dijo en 1882 Friedrich Nietzsche, el famoso filósofo alemán. En su libro de la Gaia Ciencia, él dice: Dios ha muerto, ha sido asesinado por la sociedad. Se ha dejado de creer en él, y con ello muere la moral religiosa. No hay orden ni códigos morales. Esto trae consigo el surgimiento de otra corriente súper fuerte, que es el nihilismo. Y quizás nosotros no somos conscientes de ello, pero estamos siendo víctimas de esta corriente. En el nihilismo, el hombre, al no tener una idea religiosa o una fe a la cual aferrarse, se encuentra perdido, se encuentra desorientado, y todo aquello que antes era la verdad, como también habla Platón, que existe una verdad absoluta, en su mundo de las ideas, eso que estaba por sobre todo y de ahí para abajo
la decadencia de la humanidad. También algunos filósofos griegos creían en esa verdad absoluta. Pero había otros que decían que, como los sofistas, que decían que la verdad era relativa. Y es lo que está pasando hoy en día. Bueno, al ser nosotros víctimas de que ya no hay una fe a la cual aferrarse, la que ordenaba la vida, la que lineaba los parámetros en los cuales nosotros nos podíamos mover, ahora se duda de todo. Todo es relativo. Y quizás lo más parecido a una verdad absoluta en la que todos acepten es la ciencia, pero tampoco de forma absoluta, porque cada hallazgo, cada descubrimiento está siendo refutado con el tiempo, y esas verdades ya no son verdades, sino que son reemplazadas por otras. Todo cambia. A pesar de todo esto, nosotros sabemos que la palabra de Dios es eterna, que no cambia, que ni una coma va a ser cambiada. Pasaron miles de años y sigue vigente, y sigue siendo proclamada y sigue siendo anunciada. Tenemos una verdad que es absoluta. Y Jesús lo declara. Lo podemos encontrar en el libro de Juan 14, versículo 6. Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Tenemos los lineamientos. Nosotros nos seguimos aferrando a la fe. No permitamos que corrientes, que pueblos necios nos alejen de nuestro Padre. Que Él, sabiendo que nosotros somos pecadores, sabiendo que somos totalmente imperfectos, Él siempre nos recibe y nos salva. Y también está escrito que la salvación no es por obras, sino por su gracia, por amor a su nombre. Por eso es tan importante que nosotros estudiemos la palabra, que acá está todo, acá está todo. Si nosotros estudiamos y escudriñamos las Escrituras, ninguna corriente externa, ningún pueblo necio nos va a tambalear en nuestra fe. Es tan importante entender que sin el Padre nosotros no somos nada, y que si nosotros le pedimos a Él, Él nos responde. Así que por eso les invito también dentro de sus oraciones a estar siempre en conexión con Él y pedirle que no nos deje convertirnos en personas necias, y que siempre estemos dispuestos para escucharle, para leerle, para aumentar nuestra fe. ¿Y cómo aumentamos nuestra fe? Leyendo la palabra. Los invito para que nos despidamos de este episodio orando, como ya es costumbre. Padre amado, te damos las gracias por este salmo, Señor. Te damos las gracias por tu palabra. Te damos las infinitas gracias por permitirnos estudiar tu palabra, porque tenemos todas las comodidades, toda la tecnología, todo a nuestro alcance para poder conocerte más de ti, para poder conocer más de ti, para poder descubrirte en cada palabra, en cada versículo, en cada letra de esta Biblia. Señor, no permitas que nos convertamos en personas necias. No nos abandones, Señor. Te pedimos, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, y no olviden suscribirse, compartir y darle dedito para arriba.